todos los tipos de empresas, ahí está grabando, no todos los tipos de empresas inician la contabilidad de la misma manera, ¿ya? Y eso va a depender básicamente del tipo de sociedad que yo haya conformado, ¿ya? Entonces, resulta que si yo, cuando voy a crear una empresa, tengo la posibilidad de optar por dos opciones. Una es ser una persona natural o una persona jurídica, ¿ya? Si yo decido ser una persona jurídica, es decir, una persona que va a iniciar actividades con un RUT distinto de su RUT personal, yo tendré que verificar, analizar, según mis posibilidades, qué tipo de sociedad voy a hacer. Si voy a hacer una sociedad de personas o voy a hacer una sociedad de capital, ¿ya? Cuando no se entienda algo, por favor, háganmelo saber, ¿ya? Entonces, ya, primero, crear una empresa, decidir si voy a ser una persona natural con mi RUT, con inicio de actividades, o ser una persona jurídica, es decir, obtener un RUT ficticio que me va a entregar, en este caso, el Servicio de Impuestos Internos para poder operar en el mercado mi emprendimiento o mi servicio. Y ahí yo debo decidir si soy una sociedad de personas o soy una sociedad de capital, ¿ya? Y eso es lo que hoy vamos a empezar a ver. Vamos a analizar las sociedades de personas y vamos a hacer un asiento de inicio de actividades de sociedades de personas, ¿ya? Por lo tanto, el miércoles ya vamos a hacer un ejercicio completo con sociedad de personas, libro diario, inicio de actividades, libro diario mayor, balance, ¿ya? Y después vamos a ver las sociedades de capital, ¿ya? Fundamentalmente la SPA y la SA, la sociedad por acción y la sociedad anónima, cómo se hace el inicio de actividad, ¿ya? Y cuando yo hablo de inicio de actividades, hablo de lo que ustedes saben. Se inicia actividades con bla, 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 y dinero en efectivo, mercadería y bla, ¿cierto? Y acostumbrado, y habitualmente decimos, no, ya, va la cuenta caja, va la cuenta mercadería y va la cuenta capital, ¿cierto? Eso nosotros contemplamos siempre como inicio de actividad. Eso en concreto es solamente para las empresas individuales de responsabilidad limitada, pero no aplica para las sociedades de personas, ¿ya? Y vamos a ver que es muy distinto iniciar actividades como sociedades de personas a iniciar actividades como sociedades de capital. Y básicamente por el asiento contable que ustedes deben generar al inicio, ¿ya? Bien, entonces, tenemos este espectro, sociedades de personas, sociedades de capital. Vamos a comenzar analizando las sociedades de personas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de sociedades de personas, son empresas que se forman, ¿ya? Bajo una figura legal que son personas naturales que están formando un emprendimiento, ¿ya? Son dos o más personas naturales con su RUT, ¿ya? Porque también hay personas jurídicas que pueden formar empresas con personas naturales, ¿ya? En este caso, solamente estamos hablando de personas naturales que se juntan para crear una idea de negocio y llevarla a cabo en el mercado, ¿ya? En este caso, cuando hablamos de sociedades de personas, existen fundamentalmente tres modalidades que yo, a partir de las cuales yo puedo optar por ser una sociedad de personas, ¿ya? Tengo primero una sociedad de responsabilidad limitada, tengo una sociedad colectiva y tengo una sociedad en comandita o simple, ¿ya? O sea, primer paso, voy a crear una empresa. Segundo paso, voy a decidir si voy a ser persona natural o jurídica. Si decido ser persona jurídica, debo decidir si voy a ser una sociedad de personas o de capital. Y si voy a ser una sociedad de personas, debo optar, y en función de mis características, cuántos socios van a ser, cuánto dinero vamos a aportar, si voy a ser una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad colectiva o una sociedad en comanditas simples.
Pregunta, ¿quién sabe lo que significa la palabra en comanditas? ¿Alguien la ha escuchado por ahí? Como cooperativa. ¿Cómo así, Javier? No es Explícame. como como una cooperativa. O sea, que es como si se reunieran varias personas y toman distintos proyectos, y si uno se desocupa del proyecto, va y ayuda al otro, algo así, más o menos. Eso lo entiendo yo como cooperativa, bueno, en Venezuela, Ya. No, ¿no? es distinto, Javier, porque mira, cuando yo hablo de una sociedad en comandita, estoy hablando de que, vamos a suponer un ejemplo, nosotros, tú y yo vamos a crear una empresa, ¿Ya? ¿ya? Pero tú tienes el dinero, yo no tengo Ok. el dinero, tú vas a poner tu dinero y yo voy a administrar tu dinero, o sea, voy a administrar la empresa. Eso es una encomandita, donde hay un socio gestor y hay un administrador, Ok. ¿ya? Pero la responsabilidad, ¿en quién va a caer ahí? En el socio, en el que aporta el dinero o en el que administra? ¿Quién cree ustedes que va a caer la responsabilidad ahí ante una deuda, ante una situación económicamente compleja para la empresa? El que aportó el capital, ¿no? No, es El representante. el que administra, más que el representante, es el que administra el capital, el que está facultado para administrar de manera libre el capital de la empresa. ¿Ya? Entonces, eso es una encomandita, ¿ya? Y cuando hablemos de sociedades de personas, vamos a estar hablando de sociedades que están conformadas por más de 2 personas. Porque si fuera una sola, sería una EIRL, empresa individual de responsabilidad limitada, ¿ya? Pero no es el caso. ¿Bien? Entonces vamos a analizar a grandes rasgos qué características poseen estos 3 tipos societarios, ¿ya? Sociedad de responsabilidad limitada, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, ¿ya? Vamos viendo. Ya, a ver, la primera de ellas es la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Ya? La sociedad de responsabilidad limitada, como lo dice acá, es una de las sociedades de personas más empleadas, ¿ya? Digamos que de las 3 que están ahí, la más empleada es la sociedad de responsabilidad limitada, ¿ya? Cada vez que ustedes vean la sigla en algún negocio LTDA limitada, corresponde a este tipo de empresa, ¿ya? Siempre se abrevia por el LTDA, ¿ya? Entonces, esta sociedad es la más empleada por socios, con una relación de confianza. O sea, hay una relación de amistad, de confianza. Por eso se decide crear una sociedad de responsabilidad limitada. Ojo, aquí hablamos de socios, ¿ya? Porque cuando hablemos de sociedades de personas vamos a hablar de accionistas. Aquí hablamos de socios que tienen derechos sobre el capital. Socios que tienen derechos sobre el capital, ¿ya? Entonces, requiere en general pocas formalidades en la administración, ¿ya? Los requerimientos es que quienes formen parte de esta sociedad, la sociedad de responsabilidad limitada, a lo menos 2 socios sean personas naturales o jurídicas y deben responder de forma limitada por el monto o capital que aporten. O sea, no pueden ser únicamente personas jurídicas, pueden ser naturales mezclados con jurídicas siempre y cuando la ley lo autorice, ¿ya? Y por otro lado, una cuestión súper importante, que es lo que dice ahí respecto al capital. Porque cada socio aporta un capital al iniciar la empresa. O no necesariamente es un capital, ¿ya? Puede ser algo que está evaluado en dinero, como por ejemplo mercaderías, un automóvil, ¿ya? Y todo eso en definitiva está evaluado en dinero en efectivo. Por lo tanto, los socios van a responder solamente por el monto que aportaron del capital. O sea, ejemplo,
si la empresa tiene una deuda y cae en desgracia y tiene que cerrar, solamente la empresa va a responder, o sea, solamente los socios van a responder hasta lo que aportaron, no más allá. Si el socio aportó 1.000.000, va a responder solamente hasta 1.000.000 de pesos. No puede responder más porque así lo faculta la ley. ¿Ya? Esta sociedad es administrada por todos los socios de común acuerdo. ¿Ya? La característica de la sociedad responsabilidad limitada es que está compuesta de 2 a 50 socios. ¿Ya? Y todas las decisiones deben ser tomadas por unanimidad. ¿Sí? ¿Alguien me habló por ahí o no? ¿No? Ya. O sea, cada socio en este tipo de sociedades es un voto. ¿Ya? Bien. ¿Dudas con la sociedad de responsabilidad limitada? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? ¿Escucha ahí alguien? No, profe. ¿No? No, es que hay un micrófono abierto, profesor. Y es el de Yesenia. Se le dio el micrófono Lo abierto. siento, profe. No te preocupes. ¿Está en la pega, Yesenia? No, es que estoy en mi pieza y mi hermana está ahí mismo, no me había dado cuenta. No, no te preocupes. ¿Todo bien? Sí. Ya, no te preocupes, no hay problema. Ahí veo los que están. Falta José. José Dugó parece que falta. Ah, no, sí está ahí, José. Ahí está José. Falta. Ginizaré, me parece que falta. Ya. Entonces, tenemos primer tipo de sociedad. Ojo, estas 3 tipos de sociedades, el inicio de actividad va a ser igual. ¿Ya? Por eso yo les estoy explicando de que tienen sus particularidades, pero son sociedades de personas. ¿Ya? Bien, vamos con la segunda, que se denomina, que no es tan habitual, ¿ya? Pero igualmente es una sociedad de personas que se llama sociedades colectivas, ¿ya? También, como mínimo 2 socios, ¿ya? Recuerden que en las sociedades de personas se llaman socios y en las sociedades de capital se llaman accionistas, porque está valorizado el patrimonio en acciones, acá en derechos, ¿ya? La administran los mismos socios o un tercero. Podría un tercero administrar la empresa. Ojo, ¿ya? La responsabilidad de los socios es ilimitada. O sea, ¿qué significa que sea ilimitada? ¿Qué significa que en este caso la responsabilidad de los... Porque vimos que en la anterior es limitada, pero acá es ilimitada. ¿Qué creen ustedes que significaría eso en términos prácticos? Ya, a ver. Que no tienen un monto específico como el anterior, que es, por ejemplo, hasta el aporte que hicieron, tienen que como ayudar, por ejemplo, en una deuda. Exacto, exacto. O sea, ¿Sí? lo que ocurre acá es que van a responder ante una situación Eso. de apremio económico, van a responder más allá de lo que aportaron. Eso. ¿Ya? Eso en primera instancia. Ya. Entonces, al ser la responsabilidad limitada, quiere decir que responden con su patrimonio personal. Y aquí hay una similitud respecto de las personas naturales, pero obviamente no tienen los mismos derechos. Pero la sociedad colectiva, o sea, podría responder uno de los socios más allá del 1.000.000 de pesos que aportó. Y eso podría extrapolarse a sus bienes personales. ¿Ya? Fíjense la característica de la sociedad capital. Por eso es una sociedad que hoy en día no se aplica tanto. ¿Ya? La entrada o salida de un socio debe aprobarse por todos. O sea, tiene que haber unanimidad en el ingreso de un socio. Si hay personas que no están de acuerdo, aunque hay una mayoría simple, por ejemplo, si son
10 socios, 8 están de acuerdo y 2 no, no puede entrar, ¿ya? Y es importante destacar que en este tipo de sociedad no se limita la responsabilidad, la responsabilidad. O sea, lo que decíamos anteriormente, hay una responsabilidad ilimitada, ¿ya? Y por otro lado, aparte de la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad colectiva, tenemos la sociedad en comandita simple, ¿ya? Alguien que me habló en el chat por ahí, parece, vamos a ver. ¿Quién me habló en el chat? Vamos a ver el tiro. ¿Quién me preguntó algo en el chat, parece, no? Ah, Maritza, buenas tardes, dice Maritza. Ya. Hola Maritza, ¿cómo estás? No le escuchamos, Maritza. Ya. Y por otro lado, tenemos las sociedades en comandita simple. ¿Ya? Y era lo que estábamos preguntando al inicio. Estas sociedades están constituidas por 2 o más socios. ¿Ya? Recuerden que en sociedades de personas se llaman socios y tienen derechos sobre la empresa. ¿Ya? Porque en las sociedades de capital hablamos de accionistas y que tienen derechos sobre las acciones. ¿Ya? La sociedad en comandita está constituida por 2 o más socios, tiene socios comanditarios y gestores, o sea, los que aportan el dinero, y los otros son los que en definitiva administran, ¿ya? Y también acá, el socio comanditario solo aporta capital y responde hasta el monto de sus aportes, ¿ya? Ojo ahí, el socio comanditario solamente va a responder hasta el aporte de capital. Ojo, el socio comanditario solo aporta capital y responde hasta el monto de sus aportes, pero el socio gestor, el que administra, responde ilimitadamente. Yo aporté 1.000.000, respondo hasta el millón, pero como yo no voy a administrar, el que va a administrar es el gestor, él va a responder de manera ilimitada, ¿ya? Claro, él no aporta, él solamente administra, pero ante una pérdida, él va a ser el directo responsable para esos efectos. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? Tipo de sociedades, para los que llegaron tarde, estamos analizando cómo va a ser el inicio de actividades contablemente para empresas, ¿ya? Jurídicas, cuya calidad jurídica es una sociedad. Y ahí tenemos obviamente las sociedades de personas y tenemos las sociedades de capital. En esta clase estamos analizando las sociedades de personas, ¿ya? Y dentro de las sociedades de personas tenemos 3 tipos de empresas. Las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades colectivas y las sociedades sin comandita simple, que ambas van a tener el mismo inicio de actividades. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? ¿Consultas, preguntas, comentarios, por favor? Algunos que están muy calladitos por ahí, ¿ya? ¿Génesis está por ahí o no? ¿Génesis? Sí, profe, lo voy escuchando. ¡Hola, Génesis! ¿Cómo está, profe? Bien, pues, ¿y usted? Bien. Y yo les pregunto, porque yo no sé si estoy con ustedes o estoy hablando solo, porque a veces como que se quedan muy calladitos. ¿Ya? Bien. Ya, entonces, hasta ahí, todo claro. A ver, entonces, cuando yo decido crear una empresa, ¿qué es lo que ocurre? Hay 2 posibilidades. Vamos a hablar desde lo legal y después cómo eso se extrapola, se traspasa a lo contable. Para yo crear una empresa, necesito tener claro mi servicio o el producto que voy a ofrecer. Pero ahí yo debo además analizar qué método voy a utilizar para crear mi empresa. ¿Ya? Para eso, yo puedo iniciar una empresa en un día, ¿ya? Y por otro lado, utilizar el método tradicional,
que es ir a la notaría, hacer una escritura, que el abogado ahí te redacte una escritura, después ir al conservador de bienes raíces, en fin, es un proceso que demora un mes y en términos monetarios tiene un costo asociado de 500.000 pesos, ¿ya? En cambio, la página Empresa en un día me permite crear mi empresa en 5, 10, hasta 15 minutos, ¿ya? Porque literalmente es en un día, y simplemente se genera un estatuto y yo voy, lo firmo electrónicamente, voy a la notaría y se firma automáticamente y ya se formalizó mi empresa, ¿ya? Ustedes pueden ingresar a una página que se llama registro de empresas .cl, ¿ya? Y ahí ustedes pueden crear una empresa. ¿Conocen esta página? ¿La conocen, la página Empresa en un día? Chiquillas, chiquillos. Nos habían hablado de esa empresa, pero, o sea, yo nunca me he ingresado, pero sí nos habían comentado de esto. Les voy a mostrar acá para que ustedes vayan sabiendo, porque una de los trabajos que tiene un contador, por lo general, siempre es crear empresas, ¿ya? Claro, obviamente el experto es evidentemente un abogado, pero ustedes también tienen una base para poder crear empresas, ¿ya? Vamos a poner acá. Ustedes ingresan ahí, la página de registro de empresas y sociedades, hacen clic ahí. Esto le permite a cualquier persona crear su empresa, ¿ya? Pero obviamente esta empresa debe ser creada por una persona que tenga un conocimiento de, porque hay cosas, cláusulas que están explícitas ahí que efectivamente no puede hacer cualquier persona, ¿ya? Entonces ustedes ingresan a esta página, les aparece este portal, crear su empresa en un día, ¿ya? Y aquí les da la opción de constituir su empresa, ¿ya? Modificar, disolver, migrar, anotar. En el caso nuestro, si quisiéramos constituir, vamos a hacer clic acá. Lo importante, chiquillos, es que ustedes se hagan un usuario, ¿ya? Cualquier persona se puede hacer un usuario de esta página. Y acá me aparecen los tipos de sociedades o empresas que yo puedo crear a partir de este portal, ¿ya? Tengo la EIRL, tengo la Sociedad de Responsabilidad Limitada, que sería la sociedad de personas, tengo la SPA, que sería la sociedad de capital, tengo también, me da la posibilidad de crear una sociedad anónima cerrada, una sociedad anónima de garantía recíproca, una sociedad colectiva comercial, una sociedad en comandita simple y una sociedad en comandita por acciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá me aparecen las características, ¿ya? Si yo quiero ser una IRL, ¿qué características debo poseer? O sea, debo tener en consideración cuando la cree, que es una persona natural sin socios y que es un solo giro. Nosotros estábamos hablando de la sociedad de responsabilidad limitada. Fíjense acá. Debe poseer como mínimo entre 2 a 50 socios. Tiene que haber un vínculo de amistad o familiar entre los socios y me permite crear uno o varios giros. ¿Qué son los giros? ¿Dónde veo los giros yo? ¿En qué página veo los giros de una empresa? ¿Quién sabe? En el SII. Exacto. ¿Cómo se llama eso en concreto, Javier? ¿Esos códigos? No entiendo su pregunta, profe. ¿Cómo se llaman esos giros en concreto? ¿Cómo los tiene, los trata el Servicio de Impuestos Internos? Códigos de actividad económica, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, acá dicen que se van a dedicar al rubro de la educación y ustedes cuando empiecen a la página del Servicio de Impuestos Internos tendrán que seleccionar qué código es el más adecuado para ese rubro en particular, ¿ya? Acá, por ejemplo, también tengo la sociedad por acciones. Bueno, veamos primero la que estábamos analizando ahora. Acá, por ejemplo, tengo la sociedad colectiva comercial entre 2 o más socios, ¿ya? Vínculo de amistad familiar, uno o varios giros y socios obligan todo su patrimonio solidariamente. O sea, ellos responden de manera ilimitada con su patrimonio, ¿ya? Y por otro lado, la en comandita simple, uno o más socios gestores administran la sociedad, obligan todo su patrimonio, solo responden por el capital aportado y no pueden administrar los comanditarios. Los comanditarios obviamente son
los que aportan el dinero, y los gestores son los que administran y que deben responder con su capital personal en la eventualidad de que no sea exitosa la gestión de la empresa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera crear una sociedad de responsabilidad limitada, yo pongo crear. Y me va a pedir mi clave, ¿ya? Yo tengo clave acá, ustedes también se podrían hacer una clave, ¿ya? No soy un robot, claramente no. Pincho ahí y van a ingresar automáticamente a poder crear esta empresa y les va a pedir una serie de datos acá. Profe, ¿Sí? usted está en la página, se ve solo su PPT. Oh, no se ve la página. Oh, todo lo que No, hice. No vale la Estamos pena todo lo que mostrando. hice. ¿Por qué no me avisaron? Gracias, Melissa, por avisarme. Ya. ya. Voy al tiro a poner la pantalla. Ya. Ya voy a repetir el paso porque quiero que aprendan a hacerlo. ¿Ya? Ahí sí. Ahí está. Entonces, esta página ustedes ponen en Google registro de empresas y sociedades, o pueden poner también tu empresa en un día. ¿Ya? Entonces, ustedes acá, donde dice constituir tu empresa, van a hacer clic ahí. ¿Ya? Y ustedes van a crear su empresa. ¿Ya? Y ustedes ahí les va a aparecer todas las opciones posibles de empresas a crear. ¿Ya? EIRL, sociedad de responsabilidad limitada, etc. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes se hagan una cuenta en esta página. ¿Ya? Todas las personas pueden hacerse una cuenta en esta página. En teoría, cualquiera puede crear una empresa, pero en la práctica sabemos que no cualquiera cuentan con los conocimientos para poder asesorar a un emprendedor, ¿ya? Hasta lo pueden hacer con su clave única, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero formar una sociedad de personas, ya, sociedad de responsabilidad limitada. Voy a hacer clic ahí. Perfecto. Y me aparece esto. Y yo empiezo a llenar los datos. Lleno acá, por ejemplo, el nombre de la sociedad, el nombre de fantasía, ¿ya? El domicilio tributario, ¿ya? ¿Qué significa domicilio tributario? ¿Alguien sabe? ¿Dónde llegarían las facturas? El domicilio donde va a operar la empresa. Y que el Servicio de Impuestos Internos va a reconocer. ¿Ya? Pero yo tengo domicilio tributario y no funciona allí, profe. ¿Usted tiene domicilio tributario y oficina virtual? Sí, más o menos. Ah, igual, porque usted puede elegir dónde le llegue la correspondencia. Ya, por eso lo tenía visto así, que es donde me llega la correspondencia, facturas o lo que sea, pues no que funcionaba yo ahí directamente. Ah, ya, pero también podría Así ser. lo tenía asimilado yo, pues. Claro. No, pero también puede ser, ¿ah? También puede ser. Lo que pasa es que también ahí depende porque, oye, cuando ustedes crean una empresa siempre deben tener claro que tienen que tener un domicilio, una dirección. Ahora, si la actividad que ustedes van a hacer no requiere de un domicilio, pueden ustedes comprar o arrendar, mejor dicho, una oficina virtual, ¿ya? Pero a ver, por ejemplo, si yo me voy a dedicar a hacer chaleco, yo no puedo tener una oficina virtual, ¿ya? Ahí tendré que tener un lugar físico, ¿ya? Ahora, si yo no tengo una casa propia o un lugar propio para hacer una actividad, simple. Yo, ¿qué es lo que hago? Hablo con el dueño, le pido una autorización por notaría y él me cede, claro, yo le estoy pagando el arriendo, pero me cede la posibilidad de poder desarrollar una actividad económica en el domicilio arrendado. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si yo me dedico a hacer un servicio de telefonía, puedo tener una oficina virtual, ¿ya? Y una oficina virtual es, chiquillos, una oficina virtual, o sea, algo que no existe físicamente, pero que yo necesito acreditar para que el Servicio de Impuestos Internos me localice, ¿ya?
Entonces, quiero irme acá. Aquí dice capital de la sociedad, ¿ya? O sea, el objeto social, que es el giro, en fin, pero ¿por qué me vengo acá? ¿Por qué analizo esto? Porque todo está acá. Fíjense acá lo que dice, es el total, el capital de la sociedad, en este caso es la empresa sociedad de responsabilidad limitada, es el total de lo que aportarán los socios para que la empresa pueda funcionar, ¿ya? Que se denomina también industria. Patentes de invención y en general cualquier cosa comercializable capaz de prestar algún tipo de utilidad, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre acá? Cuando ustedes crean su empresa, en este portal o en el régimen tradicional, ustedes ponen un capital enterado o capital por enterar, ¿ya? ¿Qué significa enterado y por enterar? ¿Quién sabe? Enterado lo que colocas y por enterar si te resta una parte. Claro, enterado es lo que efectivamente se traspasó a la empresa. Y por enterar es lo que yo comprometo como socio a aportar y que en algún momento de la vida lo voy a tener que aportar a la empresa, ¿ya? Y todo eso debe quedar reflejado en el primer asiento de apertura de una sociedad de personas, ¿ya? ¿Y dónde veo eso? Cuando yo hago esto, que es crear mi empresa, a ver si en alguna oportunidad podemos hacer un taller de esto para que ustedes también lo puedan revisar y puedan ver esto, porque esto es pega del contador, derechamente, ¿ya? Al final, usted le entrega, ustedes hacen todo, llenan todos los documentos, ingresan los nombres, los datos de los socios, qué sé yo, y al final, ustedes pueden elegir si firmar electrónicamente, ¿ya? O les entrega un número de atención, este que está acá, y ustedes van al servicio impuesto, perdón, van a una notaría, van con el, obviamente impreso, eso les genera un estatuto, una escritura, ¿ya? Y ustedes van a que le validen esa escritura, pero con ese número de atención, ¿ya? Y ahí queda estipulado el capital que yo voy a aportar, lo que voy a enterar o lo que voy a, o lo que ya enteré, ¿ya? Y eso tiene que quedar registrado. Cada socio va a enterar o tendrá que enterar en algún momento de la vida de la empresa. Entendamos por enterar el aporte efectivo y por aportar. Porque yo podría decir, ya, voy a formar mi empresa con el Pablito y el Pepito. El Pepito va a poner 10 millones, el Pablito va a poner 10 millones y yo voy a poner 10 millones. El Pepito va a aportar los 10 millones al tiro. El Pablito va a aportar 5 y se compromete en mayo, ahora estamos en mayo, se compromete en agosto a aportar los 5 millones que faltan. Y yo me comprometo a aportar 10 millones, pero a pagarlos en octubre, ¿ya? O en partes, ¿ya? Y eso tiene que quedar reflejado en el libro diario, en el asiento de apertura, y después cada vez que los socios vayan entregando el capital efectivamente a la empresa, tiene que quedar consignado en un asiento contable. ¿Ya, chiquillos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Preguntas? A ver si tengo acceso acá a una... Qué interesante, profe. ¿No lo había visto usted? No, Ya, esto es pega del contador, así que les voy a pedir que empiecen a... En YouTube hay un tipo, una página que se llama Emprendetube, ¿ya? Que hay un tipo que te enseña a crear empresas en este portal. Yo les voy a pedir que lo vean, ¿ya? Porque ya. cuando ustedes quieran independizarse o ayudar a un emprendedor o trabajar con emprendedores, ustedes van a necesitar crear la empresa y este es un servicio completo, crear la empresa, además dar inicio a actividad en el SI y hacer otros procedimientos por el que un contador por lo bajo cobra 60 o 70 mil pesos. Profe, Estamos hablando de en una buena... Instagram,
No, en YouTube, gracias por la corrección. EmprendeTube. Ahí Ya, él porque, habla o sea, él habla de muchos también es, temas, ¿sí? claro, también está en Instagram, pues, entonces, Ah, como mira, para interesante. seguirlo Síganlo, en síganlo todos lados. porque de verdad que le entrega mucho contenido que a ustedes en la etapa que están en la recta final ya para poder titularse, necesitan adquirir la mayor cantidad de herramientas. Y a lo mejor hay herramientas que no les vamos a entregar acá. Herramientas que ustedes tienen que salir a buscar afuera. Acuérdense de los cursos que yo les dije, Cercotec, todo lo que sea gratis, tómenlo, chiquillos, porque es una manera de agregarle valor a su profesión. ¿Ya? Véanlo. Ahí, por ejemplo, el caso de Javier, que es emprendedor, aparece cómo sacar la carpeta tributaria, aparece cómo hacer trámites en la página, ¿ya? Porque ustedes también tienen que aprender a hacer trámites en la página, ¿ya? Claro. Porque esa es pega del contador. Si el día de mañana, por ejemplo, un emprendedor les dice a ustedes, hoy me podí elegir el régimen tributario, ¿qué van a hacer ustedes? ¡Plop! ¿Ya? Oye, ¿me podí autorizar contabilidad computacional? ¡Plop! Oye, ¿sabéis que necesito facturas de compra? ¿Me las podéis pedir? ¡Plop! Petición administrativa. ¿Ya? Entonces, vayan metiéndose de a poquito en esos temas que son importantes, que ustedes les van a agregar valor como contador y les va a permitir mejorar su servicio, mejorar su expectativa económica, independizarse, porque de los que están acá, ¿cuántos tienen pensado trabajar en una empresa y cuántos les gustaría independizarse como contador? O trabajar para A mí un me bufete de gustaría contador. independizarme. ¿Ya? ¿Y el resto qué más? ¿Qué dicen por ahí? Profe, yo necesito aprender todo esto porque, como le comenté hace tiempo, en el próximo año me voy a Canadá, pues necesito administrar mi negocio desde allá. Y se Poder pagar todo el formulario 29, hacer todo desde allá en tema contable, pues, mientras mis socios se encargarían de la parte operativa acá. No, y fíjate que tú lo puedes hacer estando allá, porque hoy día todo se hace online, Javier. Tú puedes hacer la renta, todo online. A lo mejor hay cosas de repente que vaya a necesitar como de algún archivo físico, pero en general, si tú no tenés problemas, tú podés llevar la contabilidad hasta de Hong Kong, podés estar haciendo los temas contables. ¿Ya? Sí, exacto. Entonces esa es la intención y aprender lo más que pueda de esto. Eso. Y por eso les digo, pongan foco en EmprendeTube y también todo lo que tiene que ver con el manejar la plataforma del servicio impuesto interno. Eso es súper importante. La plataforma del servicio va a ser como cuando ustedes ingresan al Facebook. Uno ingresa al Facebook todos los días y a chumbear qué le pasó a Juanito, qué le pasó a Juanita, ya. A la Sí, página del profe. servicio usted igual, todos los días. ¿Ah? Yo ya tengo la clave ya. Tiene clave tributaria. Perfecto. Sí, me Ya. dice la clave. Eso, háganse su clave tributaria. Háganse su clave de empresa en un día, háganse su clave tributaria de como persona natural, ¿ya? El caso Javier debe tener clave como persona natural y como persona jurídica, evidentemente, porque él también está constituido como una sociedad de capital, es una SPA, si no me acuerdo, si no, más bien no lo recuerdo, Javier, ¿sí? ¿Qué cosa? Usted es una SPA, es una sociedad de capital. Sí, sí, sí. Exacto. El caso de Javier también debe tener su clave tributaria personal y su clave tributaria de empresa, ¿ya? Esos son Sí, cosas que tengo ustedes... todo eso. Exacto, son cosas que las tienen que tener, ¿ya? Entonces, a ver si pillo acá una empresa que haya creado en algún momento, si pillo por acá, Disculpe, ¿cómo se llama ese portal que dijo que era para que hacían curso ahí? ¿Cómo que se llama? que él hace tutoriales sobre EmprendeTube. EmprendeTube está en No, YouTube. el Ustedes otro. El otro. eso en Cercotec. Facebook. Cercotec. 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 Ya me acordé. Centros de negocios Cercotec. Búsquenlo ahí porque de verdad que Centro de Negocio Centros de Cercotec. negocios Cercotec, ¿ya? Ya, ahí lo voy a Que buscar tenga entonces. tiempo, ingresen ahí, hay charlas grabadas, les enseñan a usar la página del servicio, ya ahí están bien a la vanguardia, digamos, de lo que tiene que hacer un contador, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ahí, vamos a ver acá si pillo alguna escritura para que ustedes vayan viendo, porque el primer asiento de una sociedad de personas va a ir guiado directamente por la escritura, ¿ya? Acá tengo una.
tengo una SPA. A ver si puedo tener acceso al ¿cómo se llama? No, solamente me sale el trámite hecho, pero no me sale, a ver si me sale no, solamente el ver el certificado, pero no me sale la escritura, para que ustedes vean cómo es una escritura. Ya. Aquí mi asistente me va a mandar una escritura pública. Este es un certificado que entrega la página. ¿Ya? Aquí yo lo voy a... ¿Ya? Pero lo más importante, en definitiva, como les decía, es eso. ¿Ya? Profe, ¿y ese certificado de dónde lo descargó? No, cuando yo creo la empresa, mire, se los voy a mostrar ¿Ah? acá. ¿Se ve la pantalla? Cuando Sí, yo creo sí. la empresa, el Ministerio de Sí, Economía, que es el encargado de fiscalizar a las certificado. empresas, de hecho ellos son los que ejecutan el estatuto de las pymes, ahí me aparece que el certificado de estatuto está actualizado, que se creó la empresa en tal fecha, ¿ya? Ah, y ahí está, mire, y aquí está la escritura. Aquí está la escritura, ¿ves? Entonces aquí hay un estatuto actualizado de la escritura, salen los datos, el nombre, y aquí está, mire, el capital social. ¿Cuánto van a enterar? ¿En cuántas partes? ¿En cuántas fechas? 2 millones de pesos, en fin. ¿Ya? Y este dato relevante... ¿Cómo? Poquito, le digo. Ah, sí, lo que pasa es que como en algunas oportunidades hay que enterar el capital, es poquito. O sea, es bueno poner, a ver, si yo les pregunto cuánto debieran poner, por lo menos una microempresa, entre 2 a 3 millones de pesos. Porque si ustedes ponen un capital muy mínimo, los bancos no lo van a pescar y no van a poder hacer Tiene que nada. ser 2 millones ¿Ya? para arriba. Claro, entre 2 a Profe, 4 es que millones. algo que me he dado cuenta con esto es que mucha ¿Sí? gente piensa que para montar una empresa se necesita una millonada. No, Y no es no, así, pues no, no, para nada. no. Sí, lo que hay que tener claro es cómo trabajar el dinero, pues. Y que lo que tú recibas lo reinviertas y lo hagas crecer todo. Exacto. Porque hay gente que piensa que el negocio está en meter mucha plata, pero si no sabes manejar un poquito de dinero, no vas a saber manejar gran cantidad de dinero, así que igual vas a quebrar. Exacto, por lo Entonces, tanto, lo que dice Javier es muy cierto. Tú no necesitas tanto dinero para poder crear una empresa, ¿ya? De hecho, tú podrías crearla con un monto inferior, pero el problema que te genera a ti después es que los bancos no te van a prestar dinero porque un banco te va a decir, ya, si tú iniciaste actividades con 100.000 pesos y tú me estás pidiendo un préstamo de 1 millón de pesos, es como raro, ¿cómo vas a responder? Entonces, por ahí va un poco el tema de seleccionar bien el capital, o sea, un capital aterrizado, ¿ya? Porque, insisto, es un capital que después uno técnicamente tendría que enterarlo en la empresa. Tendría que, una cosa así, ya, yo voy a aportar 3 millones, entonces después tendré que ir registrando cada vez que yo vaya aportando el dinero correspondiente, ¿ya? ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? ¿Consultas, preguntas? Échenle un vistazo a eso, de verdad que les va a agregar mucho valor en su digamos, en su intento. Registro de empresa, dice. ¿Ahí se metió? Exacto. Tu empresa en un día, usted pone tu empresa en un día y le va a aparecer al tiro la página, Ya, ya. ¿ya? Así que Tu échenle un empresa. vistazo porque eso es bastante interesante, ¿ya? Voy a seguir con la presentación por acá. Ya. Entonces, tengo dos posibilidades, pero lo más importante, lo fundamental, lo relevante y lo central, chiquillas y chiquillos, es que estos portales me entregan una escritura y en esa escritura de la empresa, de la creación de la empresa, me va a aparecer el capital enterado y por enterar. Y ese capital yo lo tomo y genero mi primer asiento contable, mi asiento de apertura en el libro diario, ¿ya? Y que básicamente tiene que ver con el movimiento del patrimonio, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que estamos registrando es enterando el patrimonio, ¿ya? Ya sea del método tradicional. ¿Ustedes saben cuánto sale crear una empresa en un día? Con suerte 15.000 pesos. ¿Cuánto sale crear una empresa en el método tradicional? Casi 500.000 pesos. Por eso hoy en día este portal vino como a revolucionar un poco y a quitarle también la pega a los abogados, porque hoy en día está todo en línea.
Antes el abogado tenía que hacerte el estatuto. El abogado se hacía de América, 500.000 pesos aproximadamente cobraba porque era una empresa. Después del 2014 ya se creó este portal y mucho más amigable y también da la chance que el contador pueda asesorar ya al emprendedor. Piensen ustedes, chiquillos, que la mayor cantidad de empresas que se crean en Chile son SPA, Sociedad por Acciones, o sea, una sociedad de capital, o EIRL, Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada. ¿Ya? Bien. Entonces, creamos la empresa y tenemos que generar nuestros primeros libros contables y en el primer libro contable, el libro diario, vamos a hacer el asiento de apertura del libro diario, que es el inicio de actividades, cuando uno dice, se inicia actividades con dinero en efectivo, en fin, ustedes saben, ya lo hemos hecho, lo hicimos en el reforzamiento y lo hicieron con NIE también el año pasado. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí vamos a distinguir entre el capital aportado y el por aportar, ¿ya? Ya vamos a hablar que lo vamos a llamar por cuenta obligada, en fin, ¿ya? Entonces, vamos a esto. Contabilización del inicio de actividad de una sociedad de personas, ¿ya? Los datos para la apertura de los libros de contabilidad aparecen en la escritura pública, ¿ya? El capital enterado y por enterar de cada uno de los socios, ¿ya? Donde interesa el capital, el monto de los aportes y la distribución de los resultados, ¿ya? Cuánto aportó este, cuánto va a ganar este, en fin, ¿ya? Entonces, para tener claro eso, tenemos que revisar la escritura pública de la empresa, ¿ya? ¿Dudas hasta ahí? ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿No? Hay que hacer un ejercicio y llevarlo a la práctica, profe, más nada. Es que para allá vamos, para allá vamos. Por eso estamos haciendo esta introducción, para que la idea es que ustedes no es llegar y hacer el ejercicio, es que también un poco entender de dónde sale todo, ¿ya? Para así hacerse una idea un poquito más holística, más integral de todo, ¿ya? Bien, vamos a ir un break para que se tomen un tecito, un café, volvemos a las 19:45 y vamos a empezar a hacer los primeros asientos de apertura. ¿Les parece? Ya, profe. ¿Ya? Ya, profe. Ya, volvemos 19:45.
Ya, ¿me escuchan, chiquillas, chiquillos? ¿Me escuchan? Sí, Profe, profe, se yo escucha. sí. Ya, buenísimo. Entonces vamos a partir. Voy a pasar la lista. Voy a aprovechar de pasar la lista. Me voy a ir a... Voy a aprovechar de pasar la lista mientras tanto, ya, que realmente se me va. Y vamos a aprovechar de pasar lista y que haga clic. No me digan que tienen que disertar después, ¿ah? En emprendimiento, ¿o sí? Así es. Sí, profe. ¿En serio? Uy, le achunté. Sí. Puta. Oiga, no los sueltan ahí, ¿ah? Los tienen a puras disertaciones. Sí. Sí, es que como tenemos solamente una clase a la semana, nos dejan tareas, pues. Estuvo Ah, larga esta. ya. Así veo que no los sueltan. Ya, a ver. Vamos a ingresar a la página de NAC para pasar la lista rapidito. ¿Alguna duda con lo que habíamos conversado? Ahora vamos a ver cómo la contabilización, ¿ya? Y vamos a ver un ejercicio y la idea es que trabajemos sobre la base de ese ejercicio, ¿ya? Y en la medida que vayamos avanzando, ya el miércoles podemos avanzar con sociedades de capital. Yo creo que vamos a repasar el miércoles y el lunes vamos a empezar con sociedades de capital ya y hacer todos los balances que tengamos que hacer, ¿ya? Pero ya lo bueno es que se viene lo práctico, eso es lo interesante. ¿Ya? Pero obviamente siempre hay que contextualizar porque la teoría igual es importante. Ya, a ver. Docentes. Chiquillos, ¿saben algo de María Poma? ¿Qué, profe? ¿Algo de María Poma? ¿Alguien sabe por ahí o no? No, pero si la María Poma hace la clase, esta clase la hace en la mañana con la profesora Dori. Ah, se cambió de jornada. No, hace como 3 ramos en la mañana y el otro lo hace en la tarde. Ah, ya. Ya está convalidando ramos, profe. Ah, ya. Yo pensé que no me quería ver más María Poma, por eso se había cambiado. Sí, dijo el profe pesado. Sí. Oh. No, mentira. Sí, dijo, no me gusta. Oh, no Malo, ya, me voy. Sí, porque yo pensé que ella se iba a incorporar Dijo que ahora. no le entendía ni jota. Chota, estamos mal ahí. Estamos mal ahí entonces, pues. Sí, profe. Ah, ya, pero ya está en el día, qué bueno, ya. Eso es importante, que lo quería Sí, saber para no cometer errores acá después cuando tenga que digitar asistencia y todo eso. Ya, qué bien. no, sí está con hartas clases la María. Ya. Bien, ya, por lo menos tengo ese antecedente. Ya, voy a aprovechar de pasar la lista ahora. Estamos a 3. Vamos a registrar al tiro. Ya, a ver, tenemos por ahí entonces a... A ver. Tenemos a Yesenia, sí. Maritza, sí. Sí, profe. Javiera parece que no está, ¿cierto? ¿O si está? Iba en camino a su casa, profe, estaba full. Ya. Javiera no la tengo acá registrada. Don José lo vi por ahí. Javier también está. ¿Génesis está por ahí o no, Génesis? Presente, profe. ¡Guau, guau! Dice ahí. Ya, muy bien. ¿Genesaret está por ahí o no? Presente, profe. Hola, Genesaret, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien. Todo bien, ¿ves? Ya, Qué bueno. la Claudita está ahí. Muchas gracias, Genesaret. La Yesenia está. ¿Yesenia? ¿No? Ya, la Yesenia no está. La Melissa está. Caroline está. Sé que la Caroline no tiene micrófono, pero sí está. Ya, ahí levantó la mano, ¿eh? Caroline es como la mudita, no habla. Es como Shakira, ¿eh? No habla.
Ya. Entonces, y enviamos la asistencia al tiro. Ya. Tengo ausente entonces a Javiera y a Yesenia. Ya, no hay problema. Ya, vamos a entonces volver a poner la pantalla. Tengo un ejercicio acá para que lo podamos ir visualizando. Un segundito. Ya. Acá. Ya, entonces ahora vamos a ver en la práctica cómo se traduce ese inicio de actividades, ¿ya? Y el resto ustedes lo saben, ¿ya? Los asientos con IVA los repasamos, vamos a volver a ver si podemos ver también algunas devoluciones de compra, el pago del formulario, el pago del PPM, cómo queda esto contablemente. ¿Es importante? Es importante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes operen un software, ¿ya? ¿Ustedes tuvieron algún ramo de software o ERP, el de Fontana? De Fontana, pero no vimos nada, casi nada. O sea, Ya. ¿Cuándo lo nulo, tuvieron ¿no? ese, chiquillos, el semestre pasado? Sí, Sí, el año profe. pasado. Ya, no alcanzaron a ver, digamos... Profe, ahí- consulta. Cuéntenme. Con usted vamos a ver cómo sacar el PPM. Se supone que tendrían que verlo con Nidia, Ah, ya pero eso, igual quería aquí saber. vamos a ver cómo se queda contablemente el asiento, así que igual yo creo que lo vamos a abordar. Pero ella les va a dar como más la especificación técnica de qué se trata, de cuánto es el porcentaje del PPM y todo eso, ¿ya? Pero acá sí lo vamos a ver desde la perspectiva de la contabilidad, de lo que significa hacer un asiento con PPM, ¿ya? Que en teoría es importante porque ustedes igual, al final del mes, van a tener que hacer algún asiento de pago del formulario 29, de hacer el contraste entre el IVA a pagar con el remanente, IVA crédito versus IVA débito, y también del PPM, ¿ya? De los pagos provisionales mensuales. Ya. Consulta, ¿se ve la pantalla, sí o no? Sí. Ya. Sí, Fíjense profe. ahí, aquí vamos a ver un ejercicio que son operaciones normales, ya, de un libro diario, compras, ventas, qué sé yo, pero con la característica de acá aparece un inicio de actividades, pero para una sociedad de responsabilidad limitada. Perdón, que la garganta me traiciona, ¿ya? Sociedad de responsabilidad limitada, ¿ya? Dice ahí, razón social, NIS limitada, giro de la sociedad, compra y venta de artículos de librería, ¿ya? Bien. El día 1 del 2 del 2020 se inicia una sociedad de responsabilidad limitada con dos socios, socio Maturana y socio Soto, ¿ya? O sea, una sociedad de responsabilidad limitada que se crea con dos socios, ¿ya? Según la escritura, por eso yo les mencionaba la escritura, para que ustedes vieran de dónde viene esto, el capital que aportaron entre los dos hace un total de 30 millones de pesos. O sea, por aportar, ojo, ellos en la escritura se comprometen a aportar, o sea, por enterar, 30 millones de pesos, de los cuales la mitad lo va a aportar el socio Maturana y la mitad lo va a aportar el socio Soto. ¿Ya? O sea, van a crear esta empresa, la mitad va a aportar, Maturana aportará 15 millones, Soto aportará 15 millones. ¿Ya? Primera observación. Cuando hablamos de que va a aportar, vamos a hablar de una cuenta que se llama cuenta obligada, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa cuenta obligada significa que yo en algún momento determinado voy a tener que efectivamente aportar lo que sale en la escritura. Porque aquí hay dos conceptos claves: el enterado y por enterar, el aportado y por aportar. ¿Ya? Y cuando yo creo la empresa en la escritura me dirá cuánto se compromete a aportar, ¿ya? Y al comprometerse a aportar, él, o sea, los socios van a tener que, en el tiempo que se establezca, en la escritura o donde quieran ustedes,
aportar efectivamente ese monto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Vamos al tiro a la contabilización porque este es un caso resuelto. Fíjense lo que pasa acá. No me quiere hacer clic el... Acá. Se quedó pegado el... Se quedó pegado el Excel. Ya. Oye, siempre me pasa algo chistoso. Ya, ahí sí, ya. Acá tengo la resolución del ejercicio. Fíjense acá. Dijimos que habían dos socios, socio Maturana y socio Soto, ¿ya? Dijimos que ellos se comprometían a aportar 30 millones, 15 millones cada uno. Cuando yo me comprometo a aportar, vamos a hablar de una cuenta obligada. Cuenta obligada. ¿Qué significa cuenta obligada? Es una cuenta de patrimonio que significa que yo voy a aportar ese dinero en un momento determinado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Cuenta obligada es una cuenta complementaria de capital. ¿Qué significa complementaria de capital? ¿Ya? Que dentro del capital, cuando uno aporta un monto en dinero, que es el capital social, abajo, entre paréntesis, restando, aparece la cuenta obligada. ¿Y por qué restando? Porque cuenta obligada significa yo me comprometí a aportar, pero todavía no lo aporto. Y cuando se genere el aporte, ahí ya va a pasar a desaparecer la cuenta obligada. ¿Ya? Fíjense acá. Cuenta obligada del socio, ¿cómo se llama el socio? El socio se llama Maturana, y cuenta obligada del socio Soto. Cada uno va a aportar, aportará, todavía no lo ha hecho, se compromete a aportar 15 millones de pesos, ¿ya? Y eso corresponde al capital, ¿ya? Entonces, esa cuenta obligada se va a saldar cuando efectivamente vayan haciendo los aportes pertinentes cada uno de los socios, ¿ya? Fíjense acá. Cuenta obligada es una cuenta de patrimonio, ¿ya? Y tiene el mismo tratamiento del pasivo. Aumenta. ¿Por qué? Porque yo estoy adquiriendo una deuda, ¿cierto? Yo como persona, como socio, estoy adquiriendo una deuda con la empresa. Me estoy comprometiendo a aportar tal cantidad de plata, ¿ya? Cuenta obligada también en el debe y capital. ¿Por qué capital? Porque estas cuentas pasan a conformar el patrimonio de la empresa, ¿ya? Pero ahora están en negativo porque solamente yo las estoy diciendo, voy a aportar esto, pero cuando efectivamente se aporte, van a pasar a pertenecer de manera positiva al capital. ¿Se entiende hasta ahí o no? Chiquillas, chiquillos. Sí, profe. Ya. Por mi parte, sí. Ya. ¿Y el resto? ¿Sí? ¿Se entiende al inicio? Que cada vez Sí, que yo, profe. ¿sí? Yo me comprometo a aportar, se denomina cuenta obligada. Cuenta obligada. Yo les voy a dejar este ejercicio para que ustedes lo vean ahí, se los voy a dejar en el portal junto con el PPT, ¿ya? Así que no se preocupen por eso. Y estoy grabando, así que ya no debiera tener más problemas con las grabaciones. Así que, ya. Bien, entonces, ahí tendríamos registrado lo que aparece en la escritura, ¿ya? Ahora, ya registramos lo que aparece en la escritura. Ahora vamos a registrar que efectivamente el monto que se comprometieron a aportar en el inicio de actividades efectivamente llega a la empresa. ¿Ya? Y fíjense acá lo que dice a continuación. Dice, los socios aportan el 60% del capital comprometido en el inicio de actividad. O sea, yo me comprometo a aportar y aquí yo efectivamente le hago el traspaso a la empresa. ¿Cómo se traduce eso en el asiento contable? Como estamos hablando de dinero en efectivo, caja.
¿ya? Porque si nosotros calculamos el 60% de 30 millones, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a calcular? Hacemos lo siguiente. Ustedes toman su calculadora y multiplican 30 millones por 0.6 y eso les va a dar 18 millones, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? Que los dueños van a aportar a la caja. Por lo tanto, caja es una cuenta de activo. No tenía nada, le llegó dinero. Aumenta. Activo que aumenta, se anota en el D. ¿Ya? Y como dice ahí, el 60% lo aportaron entre ambos. Vamos a inferir que el 30% lo enteró el socio Maturana y el otro 30% lo enteró el socio Soto. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? La mitad de 18 millones son 9 millones para el socio Maturana y, por otro lado, 9 millones para el socio Soto. Por lo tanto, cuenta obligada es una cuenta de patrimonio. ¿Le llega dinero o se le va dinero? ¿Qué creen ustedes? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería el movimiento y la explicación? Porque ya sabemos que el movimiento es a la vera, pero ¿cuál sería en concreto la explicación, chiquillas y chiquillos? Profe, ¿me explica la pregunta? Sí, ¿cómo sería la pregunta, profe? Que quede. Ya, miren, fíjense Enredé. acá, ya. Resulta que, vamos a retomar. La primera parte significa que yo me comprometo a aportar. Aquí hay dos socios que se comprometen a aportar, ¿no es cierto? Pero, por otro lado, cuando yo efectivamente voy a aportar el dinero, yo debo registrar eso. O sea, por ejemplo, en el caso disculpe que lo tome como ejemplo, Javiera. ¿Javier? ¿Sí? Sí, yo, ¿Cuándo Javiera no, usted? Javier. Sí, No Javier. tengo el pelo largo. No, yo dije Javier. No, dije Javier. Dele, profe. Javier, cuando tú creaste tu empresa, Correcto. a ti te hicieron el estatuto de la empresa en un día. ¿Te lo hizo un contador o lo hiciste tú? Un contador. Ya. Cuando él te lo hizo, tú te diste cuenta, era un capital ficticio. Porque Exacto. tú no tenías que aportar efectivamente ese dinero. Pero contablemente sí, para los libros de contabilidad, tú debieras en algún momento determinado pasar ese monto a. Pero siempre y cuando tú lleves contabilidad completa. ¿Ya? Entonces, una cosa es avisar en la escritura que vamos a aportar tal cantidad de dinero y otra cosa es cuando yo efectivamente traspaso el dinero. Entonces, en el segundo asiento acá, me está diciendo que yo voy a traspasar el dinero, que los socios, entre los dos socios, van a traspasar el 60% de lo que se comprometieron a aportar en la escritura pública cuando se inició la empresa, ¿ya? Por lo tanto, lo van a aportar en efectivo, porque dice ahí dinero. Caja, porque obviamente es la cuenta de dinero en efectivo, caja es un activo. Activo que aumenta se nota en el debe. ¿Por qué aumenta caja? Porque si yo no tenía nada y me está llegando dinero, claramente la cuenta caja aumenta. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, por otro lado, me van a aparecer las cuentas obligadas de los dos socios. ¿Ya? De los dos socios, porque los dos enteraron, o sea, ellos se comprometieron en la escritura y ahora ellos van a efectivamente aportar el dinero. ¿Ya? Entonces, cuenta obligada, la pregunta era, ¿hacia dónde se mueve la cuenta obligada? ¿Ya? ¿Y por qué creen ustedes que va al haber? ¿Cuál sería la explicación técnica de por qué va al haber? Pensando que cuando yo me comprometí a aportar, va al debe. Y que el capital, en este caso cuenta obligada, es una cuenta de patrimonio, y las cuentas de patrimonio tienen el mismo tratamiento que el pasivo, ¿se acuerdan? ¿Por qué creen ustedes? Va ahí porque está disminuyendo la deuda que tienen los socios con la empresa.
Ya, bien. ¿Quién más dice? ¿Quién más por ahí? Aparte de Claudia, que hizo un muy buen comentario ahí. ¿Quién más? ¿Quién apoya la moción de Claudia? Mm. ¿Quién ¿En apoya qué la parte era? ¿En la del primero o la del 3? En la del día acá. Acá, En la mira. del 3 de febrero. Claro, porque acá, mira. Claro. Ese es el 1, este es el 3, y aquí te dice que Sí, tú estás aportando lo que o sea, tú estás efectivamente pasando lo que tú te comprometiste a aportar en la escritura pública, claro. ¿ya? Entonces, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué se mueve hacia allá? Porque Oh, los socios están entregando su parte del aporte que ellos se comprometieron. ¿Ya? ¿Quién habló por ahí que no le reconocí la voz? Yo, Caroline. Caroline recuperó el micrófono, muy bien, excelente. De tiempo que no la escuchaba, ya. Ya, lo que dice Caroline y Claudia es cierto, efectivamente. ¿Y qué pasa con eso? Que la cuenta se va a tratar de ir saltando, Ujú. ¿ya? Porque no puede quedar eternamente una cuenta obligada, porque se supone que los socios de la empresa están obligados a enterar el dinero en algún momento de la vida, ¿ya? Tienen que hacerlo en algún momento en 12 meses, en 24 meses, en 6 meses, dependiendo de cuánto se hayan comprometido a hacerlo. ¿Dónde se comprometieron a hacerlo? En la página del servicio, en la escritura pública, ahí ellos dicen capital enterado, capital por entero. A ver si mañana, perdón, el miércoles les muestro una declaración de inicio de actividades donde aparece eso, que es un formulario 4415, que por lo general es la información de la escritura que se copia, ¿ya? ¿Conocen el formulario 4415, no? ¿O lo han escuchado alguna vez? ¿No? Es el formulario, a ver, se llama actualmente declaración de inicio de actividades. Es el formulario para iniciar actividades en la página del Servicio de Impuesto Interno. Ahí se los voy a mostrar el día miércoles para que ustedes sepan, ¿ya? Entonces, lo que dice Claudia, Carola y Javier es muy cierto. Por eso se anota al haber. Cuenta obligada es una cuenta de patrimonio, ¿ya? Y se registra al haber. Obviamente la glosa es el aporte real en efectivo, porque este es el compromiso de aporte, ¿ya? Y después, bueno, vamos a seguir repasando esto el miércoles. Y después los asientos tradicionales. Apertura de cuenta corriente, las compras, las ventas, en fin. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de esto? Ustedes hacen el libro diario. Ustedes saben cómo es el ciclo, ¿cierto? El libro mayor. Después del libro mayor que viene, el balance, el de saldos o el tributario. El de saldos serían estas 4 columnas, el tributario serían estas otras 4 columnas más, y después vienen los estados financieros. Y aquí lo que nos importa, chiquillos, fíjense acá, el balance. Y fíjense más en particular en esto, las cuentas del patrimonio, porque nosotros cuando iniciamos actividades, las cuentas que más se mueven son las cuentas de patrimonio, ¿ya? Que son básicamente las cuentas obligadas y el capital. Fíjense ahí, como capital, ¿ya? Es el aporte, digamos, que hacen los dueños, ¿ya? Sería lo que se comprometen a aportar en un momento, ¿ya? Que en este caso eran los 30 millones. Y la cuenta obligada, fíjense que se mantienen las cuentas obligadas. ¿Por qué creen ustedes que se mantienen? Fíjense ahí, cuenta obligada de 6 millones, cuenta obligada de 6 millones. ¿Por qué? Porque me dio saldo, porque las cuentas no están saldadas, las cuentas obligadas no están saldadas. Y una vez que se salden y queden en cero, esas cuentas van a desaparecer y va a quedar solamente capital. Pero ahora, como estas cuentas no están saldadas, ¿por qué estas cuentas tienen que ser saldadas, chiquillos? Porque esa cuenta obligada es una cuenta complementaria del patrimonio y lo resta, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Que yo en algún momento determinado de la vida, ese capital, esa cuenta obligada se tiene que saldar
porque yo como socio tengo que enterar el 100% en algún momento de la vida de la empresa de lo que yo me comprometí a aportar en la escritura pública. ¿Ya? Si, por ejemplo, acá, en vez de decir que aportan el 60%, Eso es lo que estoy aportan el viendo, ya me lo estoy 100%, imaginando. hubiesen aportado acá el 100%, derechamente acá desaparece la cuenta obligada porque quedará saldada. El debe igual al haber y desaparece la cuenta obligada. ¿Por qué? Porque no hay una obligación de enterar más de lo que se escribió en la escritura, por ende ya quedó saldada la cuenta. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillas, chiquillos? ¿Se entiende? Javier, ¿le están hablando en inglés ahí? Sí. Ya. Maritza, ¿se entendió? Lo vamos a volver a ver el miércoles, pero es importante que por lo menos ahora lo entiendan. La idea inicial, vamos a hacer ejercicio. ¿Ya? Pero fíjense que con esto... ¿Cómo? Estoy pegada a la pantalla de mi celular para aprender, pues. Ah, ya, pero vamos a volver a repasarlo, ya, porque esto es importante que lo sepan, porque, ojo, este es como sociedad de personas. Después vamos a ver cómo se inicia sociedad capital con las acciones, ¿ya? Así que entre hoy día y el miércoles, sociedad de personas lo tenemos que dejar, pero tiki-taka, ¿ya? Así que el miércoles vamos a hacer más ejercicios. Y fíjense que después se genera el estado de resultado, pero ya es otra cosa, pues lo vamos a ver después, ¿ya? Claudia, ¿alguna duda, alguna pregunta al respecto? No, profe, no entendí. Ya, yo les voy a dejar el ejercicio igual en el portal para que ustedes lo revisen, lo vean. Lo otro ya lo hemos hecho, lo saben, ¿ya? Pero me interesa que esto, que es la contabilización de acciones o de derechos de los socios o accionistas, después cuando veamos el CPA, quede claro, ¿ya? Bien, por ahí, ¿quién más, Javier? ¿Alguna duda? Carola, ¿hay alguna Ok. duda? ¿Sí? ¿Todo Ya bien? me hablaron en inglés y entendí. Ah, ya, perfecto. Carola, ¿hay alguna duda? No, profe, todo bien. ¿Usted lo había visto así igual cuando lo vio cuando lo estudió en TP o no? Sí. Ya, perfecto. Entonces ya ahí algo lo maneja. Bien. Genesaret, ¿alguna duda? No, profe, ninguna. Súper, genial. Yesenia. ¿Yesenia? No, profe, ninguna. Ya, no se preocupe. Génesis, ¿alguna duda? No, profe, por ahora no. Ya, quiero puro 7 en las pruebas entonces. José, ¿alguna duda? No, José no está. Ya. Bueno, a Maritza ya le pregunté. ¿Y Melissa, alguna duda? No, profe, Ya. por ahora no. Bueno, es súper simple esto. Recuerden, capital por aportar y capital efectivamente aportado. Sociedades de personas. ¿Ya? Ahí me habló alguien, no sé quién será. Ah, ya, súper. Gracias, José. Bien. ¿Ya? Entonces, eso lo tienen que tener presente. ¿Ya? Bien, entonces, repasando. Las empresas se pueden conformar como personas naturales o personas jurídicas. Si yo decido ser una persona jurídica, tengo que tomar la decisión de ser una sociedad de personas o una sociedad de capital. Si yo elijo ser una sociedad de capital, podría eventualmente llegar a ser una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad en comandita simple o una sociedad colectiva, ¿ya? ¿Qué los caracteriza a cada uno? De que todos, para crearse, se deben hacer, ya sea en el método tradicional de la notaría, el abogado, que está un mes, que te cuesta 500.000 pesos, o el método más usado hoy en día, creado el año 2014, que es tu empresa en un día. Ambos métodos me generan como producto final una escritura donde aparece el capital social, el capital de inicio. Y ahí aparece claramente delimitado lo que van a enterar o aportar
y lo que efectivamente aportan el dinero. ¿Ya? Y por eso se Profe. genera el primer asiento, donde aparece la cuenta obligada, ¿ya? Que es obviamente cuando yo me comprometo a hacer un aporte en dinero, y después la cuenta se va a ir saldando en la medida que la empresa, que los dueños, en este caso los socios, vayan pagando los aportes que se comprometieron a hacer en la escritura. ¿Ya, chiquillas? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien con el resumen? ¿Sí? ¿Sí? Profe está hablando del PPT, porque dejó el ejercicio ahí en Ah, ya, pantalla. no, sí, me fui al PPT, pero no importa, si era un resumen nomás. ¿Sí? Ok. Ya, todo claro hasta ahí entonces, ¿cierto? Sí. Ya, bien. Ya, tienen disertación ahora, así que los voy a liberar unos minutitos antes para que se preparen. El miércoles los espero, los espero, vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? Donde vamos a volver a introducir, a lo mejor le vamos a agregar alguna variante, pero muy general, ¿ya? Y vamos a enfocarnos en las compras, las ventas, los asientos tradicionales para poder hacer el libro diario, el libro mayor y llegar al balance que es lo que a nosotros nos importa, ¿ya? Ya ese balance bajo las normas IFRS. Activos corrientes, activos no corrientes, pasivos no corrientes. ¿Ya, chiquillos? Chiquillas, chiquillos. Sí, profe. Bien. Voy a dejar de compartir entonces. Vamos a dejar de grabar para que se empiece a... Dejo de grabar acá. Detener grabación.